invito al siguiente taller titulado Aspectos Legales de la Medicina, el cual fue impartido por el maestro Bruno de la Rosa González. Este taller no pudo haber sido posible sin la participación de todos los profesionistas que forman parte del proyecto, así como tú, espectador y participante. De antemano, muchísimas gracias por querer este proyecto y por darle vida. Adelante. Entonces, hoy por hoy, si ustedes me lo permiten, vamos a dar inicio. Y lo que quiero hacer una pequeña introducción es que en el derecho existen dos ramas principales, el derecho público y el derecho privado. En clases más adelante explicaremos lo que sería el derecho público. Hoy por hoy, acorde al temario que les hice llegar, y aquellos que no lo hayan recibido, pues bueno, me lo puedan escribir en el chat con la finalidad de que pueda conocer quiénes son aquellos que no recibieron la información. Lo que buscamos es que vamos a hacer una separación de materias. ¿Cómo estás? Aquí lo que queremos explicar es principalmente la materia laboral, es decir, dónde queremos trabajar. Me refiero a Enrique. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a silenciar los micrófonos. Dime en qué te puedo orientar. ¿Me podrías ayudar en ese sentido? Tienes síntomas de COVID. Todavía no te han hecho la prueba. Dime en qué te puedo orientar. Gracias. Aquí el tema importante a considerar es dónde queremos trabajar, ¿no? Muchas personas, y en el ramo médico, me voy a enfocar en ello, muchas veces no sabemos por dónde comenzar, no sabemos cómo integrar un consultorio, cómo levantarlo, o un hospital en su defecto. Entonces hay que distinguir y matizar en dónde nos queremos enfocar. Hoy por hoy existen organizaciones no lucrativas, existen organizaciones preponderantemente económicas y organizaciones lucrativas. Esto siempre y cuando nosotros seamos empleadores, ¿no? Trabajadores. O como nosotros le llamamos hoy por hoy, ¿no? O algunos le llaman como la palabra godín, ¿no? Es que soy un godín, es que trabajo para una empresa. O en su defecto, trabajar como una persona independiente. Sin embargo, ¿cuáles son los pros y los contras de una y otra? Bueno, vamos a empezar a explicar estas naturalezas jurídicas de estas empresas porque tienen un impacto muy importante al momento de elaborar. E inclusive, todas las personas que nos están escuchando el día de hoy pueden dar la asesoría de tal manera que puedan enfocarse en un aspecto mucho más profesional, es decir, cómo quieren trabajar. Hoy por hoy existen organizaciones no lucrativas y principalmente se les conoce como las AR y APs, que significan asociaciones religiosas, que significan instituciones de asistencia privada. Hoy por hoy, inclusive me tomé el atrevimiento de dar algunos ejemplos de organizaciones religiosas, que quiere decir que estas organizaciones no lucrativas, en este sentido, su finalidad no es ganar dinero, sino satisfacer una necesidad, un bien social, ¿no? E inclusive las instituciones de asistencia privada, algunas de ellas son la Cruz Roja Mexicana, Fundación Michumao para Niños Quemados, Nacional Monte de Piedad IAP, que básicamente realiza prendas a un costo mucho más bajo que otras organizaciones lucrativas, ¿sí? Fundación Gonzalo Ría Ronte lo que hace es fondear a instituciones de asistencia privada con la finalidad de fomentar o de apoyar una causa. Pero estas organizaciones no ganan dinero y principalmente subsisten a través de los donativos, subsisten a través de las cuotas de recuperación. Entonces, estas fundaciones o estas organizaciones no lucrativas no reciben dinero por sus actividades, sino que se fondean a través de otras actividades. Esto es muy importante cuando lo veamos desde un enfoque médico, ¿no? Hoy por hoy existen las organizaciones preponderantemente económicas. Legalmente se le conocen como las asociaciones civiles. Hoy por hoy también voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, la Universidad La Salle, el Colegio Madrid, son asociaciones civiles. ¿Eso qué quiere decir? Que estas organizaciones no están peleadas con el dinero. Únicamente es que está limitado porque no pueden llevar a cabo la repartición de utilidades, no pueden repartir el dinero.
Lo que queremos es que ustedes, como futuros emprendedores o como doctores o como abogados, lo que queremos es que puedan enfocar una misión, un objetivo, partiendo de estas organizaciones, de tal manera que ustedes puedan decir, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ganar dinero? Ah, bueno, entonces empecemos como una organización lucrativa. Y cuando estamos hablando de una organización lucrativa, principalmente se encuentran las sociedades civiles, se encuentran las sociedades anónimas, que estas tienen diferentes denominaciones. Existen las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades de objeto múltiple, ¿no? Que serían las SOFOMES. Pero en este caso, todas estas sociedades, organizaciones lucrativas, su finalidad es ganar dinero por la actividad que realizan. Entonces, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay personas que quieren enfocarse en ayudar porque esa es su finalidad. Hay otras personas que quieren dedicarle el tiempo a trabajar para ganar dinero y cumplir o satisfacer alguna necesidad. Entonces, nosotros como médicos, o el día de mañana, aquellos que nos acompañen de este ramo, de esta rama médica, muchas veces podemos trabajar a lo mejor en lo que sería grupo empresarial Ángeles, ¿no? Lo que sería Médica Sur, lo que sería hospitales de calibre privado. Entonces, lo que buscamos en algunas ocasiones es que no sabemos dónde enfocar nuestro esfuerzo, porque no sabíamos que si hubiéramos trabajado en una asociación civil, lamentablemente a lo mejor no vas a tener mayores oportunidades de prestaciones laborales. ¿Por qué? Porque su finalidad no es ganar dinero y entonces no capta tanto dinero como otras organizaciones. A lo mejor las personas quieren trabajar en instituciones de asistencia privada porque su finalidad es ayudar a las personas, satisfacer una necesidad o atender o generar un impacto social. Entonces, muchas veces dejamos de observar qué es mejor, trabajar en el sector privado como trabajador de una empresa o en su defecto como una persona física independiente. Como médico, la mayoría de las personas trabajan o son empleadores, ¿no? Trabajan para una organización, trabajan para una clínica, pero muchas veces dejamos de observar que también podemos trabajar como persona física independiente. Cuando estamos hablando de estas características, acorde al programa que les envié, nos estaremos involucrando ahora en una materia que se llama materia civil. En este tema se va a abordar en las siguientes clases. Sin embargo, vamos a hacer énfasis en qué son los contratos y qué son los convenios y cuál es la diferencia entre uno y otro y cuál es la finalidad, porque muchas veces no conocemos las consecuencias jurídicas de estar trabajando para una organización o cuáles son las diferencias o las consecuencias de trabajar como persona independiente. Y para darnos una clara idea de estas diferenciaciones, es que cuando trabajamos como persona independiente, lamentablemente no tenemos seguro de gastos médicos, no tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones, no tenemos prestaciones mínimas de ley. Generalmente nosotros, como personas físicas independientes, tenemos que contratar algún servicio externo con la finalidad que nos pueda proporcionar un beneficio. A diferencia de estar trabajando para una organización, para una empresa, porque ahí básicamente nos van a proporcionar las prestaciones mínimas de ley. En algunas ocasiones es más probable, no estoy diciendo que sea una regla, lo más probable es que cuando trabajemos en una organización lucrativa podamos obtener mejores beneficios, mejores prestaciones de ley. ¿Por qué? La organización, su finalidad es ganar dinero. Entonces, la tendencia o la lógica indicaría que pudieras tener seguros de gastos médicos mayores como una prestación, ¿no? Que puedan otorgarte préstamos, créditos, que puedas tener un fondo de ahorro para el retiro o para un ahorro propiamente.
pero las organizaciones no lucrativas como las asociaciones religiosas o las instituciones de asistencia privada, lamentablemente a lo mejor te van a otorgar las prestaciones mínimas de ley. Por eso es importante saber en dónde queremos trabajar, pero muchas veces estas cuestiones que no somos abogados o que somos médicos o de cualquier otra o de otra profesión, lamentablemente nunca nos los explicaron en la universidad, ¿no? O más adelante. Entonces, el conocer dónde queremos trabajar puede impactar el día de mañana cómo conseguir un objetivo, o inclusive tratar de adelantar y concatenar pasos con la finalidad de cumplir un objetivo en particular. Sin embargo, las universidades o muy pocas universidades ofrecen la materia de aspectos legales de la medicina, o inclusive en algunas facultades de medicina no otorgan este tipo de materias. Entonces, los médicos salen sin preparación y lamentablemente aprenden a la mala, es decir, cuando ya reciben una demanda o reciben una denuncia. Entonces, es muy importante hacer esta aclaración, por eso me tomé el atrevimiento de mostrarles este mapa mental para que puedan observar las consecuencias de tomar la decisión de trabajar en una organización en otra. Puede a lo mejor aplazar o retrasar un objetivo, ¿no? Pero eso dependerá de cada uno de ustedes. No dependerá básicamente de que sea exitoso porque ganó los miles de pesos. A lo mejor lo que ustedes a veces necesitan es satisfacer una necesidad social, o en su defecto su objetivo es implementar un consultorio. Entonces, lo que queremos es que tengan una noción jurídica y evidentemente un aspecto médico, porque así lo queremos hacer, con la finalidad de que puedan tomar las mejores decisiones para siempre, ¿no? Hoy por hoy. Partiendo nuevamente del temario, se habla de qué es el ente legal, ¿no? Y muchas veces pues, nos explicamos qué es, ¿no? Inclusive su servidor como abogado en algunas ocasiones pues pareciera que es un tema muy sencillo y bueno, a ojos de otros profesionistas sí tiene sus complicaciones. Y lo que queremos hacer es que vamos a hacer un mapa mental en cuanto a qué es un hombre como un ente legal. Y que al final de cuentas, lo que queremos que entiendan todos es que toda persona tiene derechos y obligaciones. A eso nos referimos como un hombre como ente legal, que tiene derechos y obligaciones. Sin embargo, lamentablemente hay personas que tienen algunas limitaciones en el plano legal. Hoy por hoy me permití hacer una diferenciación. Cuando estamos hablando de una persona física, es decir, como nosotros, y cuando estamos hablando de una persona moral, es Grupo Ángeles Empresarial, ¿no? Star Medic, Médica Sur, Telmex, todas estas organizaciones jurídicas que tienen una representación. Lo que queremos hacer es que toda persona, llámese persona física o moral, tiene atributos de la personalidad. ¿Eso qué quiere decir? Denme unos minutitos y lo voy a explicar. Quise manejar dos supuestos para una persona física. Hoy por hoy, una persona física tiene los siguientes atributos de la personalidad. Tiene nombre, tiene domicilio, tiene capacidad, estado civil, nacionalidad y patrimonio. ¿Sí? Legalmente estos son los atributos que son inmiscuidos a una persona. En el primer supuesto manejé la palabra capacidad, porque las personas tienen la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y en el supuesto número 2, la persona, lo único que va a cambiar es que no tiene la capacidad y se le conoce como un incapaz. Este tema lo vamos a abordar más adelante y lo único que quiero que entiendan es que las personas pueden nacer de una manera sana, ¿no? Ese sería el primer supuesto.
Es decir, afortunadamente la persona no tiene ningún tipo de discapacidad visual, auditiva, sonora, motricidad, etc. Y en el segundo supuesto, una persona porque enfermó, porque obtuvo un accidente automovilístico o alguna enfermedad, lo incapacitó. Entonces, cuando una persona es incapaz, a los ojos de la ley, lo considera como un incapaz que no puede tomar sus propias decisiones. Por ende, tiene que haber un responsable familiar o una persona que pueda tomar las decisiones por esta persona. Y aquí es donde involucramos el tema de los aspectos médico-legales, porque los enfermeros, porque los doctores o cualquier persona enfocado a la salud tiene la obligación de cerciorarse que puede tomar decisiones por sí solo. Y si no puede, entonces tiene que haber una persona que pueda realizarlo a nombre de esta persona. Hoy por hoy les quiero mostrar lo que sería un glosario que su servidor ha trabajado desde hace más de 5 años, que hasta está registrado ante el INDAUTOR, en donde lo que queremos y les quiero mostrar es qué entendemos como profesionistas de la salud, ¿no? Profesionales de la salud. Cuando estamos hablando, vamos a empezar con profesional. Hoy por hoy, este glosario lo que busca, o lo que ha hecho a su servidor, es que buscamos hacer un estudio comparativo de algunas leyes o de algunas normas oficiales con la finalidad de que podamos distinguir qué se entiende por un profesionista de la salud, ¿no? O inclusive qué señala la norma oficial del expediente clínico, qué lo determina la Ley General de Salud o el reglamento de insumos. A mí me ha ayudado muchísimo este glosario con la finalidad de visualizar y entender más los conceptos, porque en algunas ocasiones las leyes se contraponen, ¿no? Entonces, déjenme, vamos a buscar primero permítame un momentito, porque mi computadora está un poco lenta en este caso. Cuando buscamos la palabra profesional de la salud, generalmente lo que ustedes pensarían es que únicamente son los médicos o son los enfermeros, y no es cierto. También involucra lo que sería ingenieros, farmacobiólogos, también incluye a los psicólogos, incluye a los nutriólogos, a todas las áreas enfocadas a la salud cuando nos estamos refiriendo como profesional de la salud, ¿no? Entonces, muchas veces necesitamos conocer algunos conceptos legalmente, evidentemente, con la finalidad de que podamos entender la trascendencia de lo que quiso señalar el legislador. Pero bueno, lo que quiero mostrarles con este glosario asistencial médico-legal, es que podamos entender mayores conceptos a lo largo de estos 13 talleres, porque vamos a ir explicando qué es, cuánto vale la vida humana, si tiene algún valor, ¿no? Porque muchas veces hay personas con las que yo me he podido topar y que básicamente señalan que la vida humana no tiene un valor económico. Y algunas ocasiones me dicen, es que la persona que no tuvo los recursos económicos para poder estudiar o que a lo mejor lamentablemente está en situación de calle, no tiene valor, su vida no tiene valor, a diferencia de una persona que sí tuvo la oportunidad de estudiar una carrera. Entonces, hay que empezar a no discriminar, ¿no? Eso es muy importante. Sin embargo, también tenemos que visualizar que las personas tienen una lógica diferente. No siempre en temas legales te dice A más B es igual a C. Al contrario, en temas legales me he podido encontrar que un profesor me dijo que el derecho no es blanco ni negro, ¿no? Sino de todos los colores, y que hay que distinguir y matizar la problemática. Entonces, lo que quiero hacer con este pequeño glosario es que ustedes el día de mañana pueden accesar a él, ¿no? Si ustedes gustan.
evidentemente me ha costado muchísimo trabajo. Y miren, ¿qué se entiende por profesional de la salud? A los médicos y enfermeros que cuentan con título profesional o certificado de especialización, que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. Esto lo señala la norma oficial 022. Pero bueno, aquí al final de cuentas, también, por ejemplo, para la práctica de enfermería, señala quiénes son los profesionales de la salud o profesionales técnicos, pero también involucra a los ingenieros, también involucra a lo que sería a farmacobiólogos, farmacoquímicos, entre otros. Entonces, el área médica o el área de la salud es muy amplia, ¿sabes? Entonces, hoy por hoy, lo que quiero empezar a hacer con esta pequeña sesión es darles un panorama de irlos llevando poco a poco para ir entendiendo más los aspectos legales médicos. Es decir, ¿qué le va a pasar al médico en caso de tener una denuncia o una demanda? Porque son conceptos diferentes. Lo que quiero que puedan entender al final de cuentas es que las personas tienen que estar preparados. Hoy por hoy, México, y más en esta situación de pandemia, lamentablemente los médicos han sido atacados, cuando en realidad ellos son los que están en las líneas de frente para atacar una pandemia, ¿no? Y se han escuchado noticias de que son los médicos que han tenido que realizar otras funciones que no tienen previstas, y en su defecto el día de mañana puede acarrear responsabilidades, tanto civiles como penales como médicas. Entonces, y también lo que vamos a hacer es que vamos a discernir para tener mejores decisiones o prácticas médicas o mejores prácticas médicas. Muchas veces dejamos de observar que pareciera que es un trabajo monótono, pero en algunas ocasiones nuestro sistema legal mexicano lamentablemente sigue siendo muy arcaico, en donde la persona tiene que registrar todo su actuar médico. ¿Cómo? A través del expediente clínico. Todo tiene que estarlo registrando. Si la persona, cuáles fueron los medicamentos que se le suministraron, que se le ministraron, y en su defecto, cuáles fueron las consecuencias de esa decisión. Y muchas veces no observamos más allá de las cosas. Por eso, esta pequeña introducción y este taller de 13 materias busca ampliar el conocimiento en aspectos médicos legales, cómo mejorar en su práctica profesional, cómo mejorar la integración de un expediente clínico. Muchas veces las personas se quedan con la idea de que nada más es el expediente clínico, y no es cierto. En algunas ocasiones también involucramos lo que sería un contrato de prestación de servicios médicos, que como tal no tienen la obligación de tenerlo, pero la norma oficial del expediente clínico señala de preferencia que si hay un contrato de prestación de servicios, forzosamente tiene que estar en el expediente clínico. Pero muchas veces no señalamos lo que serían los derechos y obligaciones del paciente. No señalamos los derechos y obligaciones del médico. No sabemos si, para empezar, el paciente tiene la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Es decir, si la persona tiene la atribución para tomar su propia decisión. Muchas veces se ve violentada una decisión. En ocasiones, las decisiones son porque es de un conocido, sabiendo que el paciente tiene la posibilidad de recibir una segunda opinión. Pero el detalle es que si nosotros empezamos a mejorar nuestras prácticas médicas, el día de mañana puede mejorar evidentemente en nuestra calidad profesional, puede mejorar evidentemente nuestra capacidad económica, porque somos médicos que estamos dando una atención de calidad, una atención en donde podemos visualizar qué queremos, cómo lo queremos y hacia dónde nos va a llevar nuestro actuar médico. En algunas ocasiones, el hecho de tener una desatención con un paciente puede orillar a que haya una denuncia ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Puede generar que haya una denuncia penal. Puede generar que haya vamos a llamarlo así, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces,
estas cuestiones no lo observamos, no lo llegamos a considerar porque decimos, nunca me va a pasar. En lo personal, yo decidí estudiar aspectos de la medicina porque casi toda mi familia son médicos. Y una persona de la Secretaría de Salud de aquel entonces, casi de hace casi 15, 20 años, quiso extorsionar a mi familia, ¿no? Entonces, esa es la razón del por qué la razón por la cual estudié medicina legal, con la intención de proteger a mi familia. Como ya lo he mencionado, abarcamos un aspecto de administración, porque lo que queremos es constituir correctamente una empresa, o a lo mejor no nada más una empresa, una persona independiente que pueda administrar sus recursos, que pueda ofrecer mejores condiciones laborales a sus trabajadores, porque muchas veces en México, conforme van creciendo, van modificando las cosas, porque no hay planeación, no hay administración. Entonces, todas estas clases las vamos a ir trabajando de tal manera que podamos llevar mejores prácticas corporativas médicas, o en su defecto prácticas médicas, al momento de realizar una cirugía, al momento de implementar un negocio enfocado a la salud, ¿no? En muchas ocasiones las enfermeras se dicen que en muchas ocasiones, y se los voy a decir abiertamente, la carrera de enfermería es muy denigrada versus los médicos. Y no puede ser posible. E inclusive les puedo decir que las enfermeras tienen mayor habilidades de práctica porque están en el día a día y los médicos simplemente están supervisando, cuando en realidad también deberían de estar presentes en los actos primigenios. Sin embargo, no hay buenas prácticas. En los hospitales, en algunos, no en todos, no hay protocolos de actuación, no hay protocolos de sujeción mecánica, y quienes deberían de realizarlo serían las enfermeras bajo la supervisión de los médicos, y tampoco existen. Y tampoco existen consentimientos informados para llevar a cabo las sujeciones mecánicas. Entonces, son muchísimas aristas que involucran una problemática médico-legal. Esta clase o este primer taller involucra en dónde queremos trabajar, hacia dónde queremos trabajar, porque dependiendo del enfoque en donde estemos trabajando, son las decisiones que iremos abarcando a lo largo de este taller, ¿no? Porque es muy importante hacer la alusión, ¿soy trabajador o soy persona física independiente? Porque son diferentes, chicos. Entonces, la importancia de conocer cómo queremos trabajar va a impactar invariablemente en sus resultados como profesionistas. Me gustaría que a lo mejor me escribieran en el chat con la finalidad de conocer cuáles son sus ramos, en qué estás trabajando, o con la finalidad de que yo pueda utilizar palabras más tranquilas, ¿no? Utilizar palabras no legales, con la finalidad de que podamos resolver dudas, para que podamos explicar las consecuencias del actuar médico. Me mencionaron que si el glosario lo tengo a la venta. Sí, como tal, sí, se encuentra en Amazon. Pueden encontrarlo como glosario médico legal, con la finalidad de que ustedes puedan visualizar más de 1,200 conceptos. En realidad tenemos casi 100 leyes, incluidos normas oficiales, leyes generales, leyes federales, con la finalidad de que puedan visualizar las diferencias entre un concepto y otro. Hoy por hoy, gracias, me mencionan que hay agentes de seguros, pero muchas veces, lamentablemente, dejan de observar estas circunstancias médico-legales. No sabemos las consecuencias de si hubo una responsabilidad médica, si hubo una responsabilidad objetiva, subjetiva. Entonces, no sabemos tampoco cómo llevar a cabo, no sé, ya alejándome un poco del área de los seguros, no sabemos cómo implementar un consultorio, no sabemos cuáles son los trámites administrativos que hay que realizar ante la COFEPRIS, que es la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios.
Entonces, no sabemos cómo operar cuando salimos de una universidad, o inclusive ya cuando estamos más grandes, no sabemos si, cómo operan las cosas, ¿no? Esa es la realidad, en un enfoque legal. Trabajos de investigación. Para los trabajos de investigación se necesitan también consentimientos informados. Muchas personas desconocen que tienen que llevar a cabo consentimientos informados para poder llevar a cabo un trabajo de investigación enfocado a la salud, ¿no? O llevar a cabo un protocolo o un programa de normalización con la finalidad de elaborar medicamentos, con la finalidad de conocer las causas y efectos de un producto. E inclusive el día de mañana las aseguradoras pueden considerar estos aspectos para evitar el día de mañana un daño a la salud. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es dar un panorama mucho más específico con temas de muchísimo interés, e inclusive lo que queremos es que podamos orientar como abogado, como esposos, hijos, etcétera, a dónde quieren canalizar a sus hijos o a sus esposos con la finalidad de que quieren estudiar el día de mañana, ¿no? Están señalando que un familiar tiene un hospital y ahora su hijo estudia medicina. Bueno, muchas veces se piensa que los médicos que están estudiando en la facultad de medicina tienen que estar en los hospitales, y no es cierto, no necesariamente. Hoy por hoy estamos diciendo que si uno trabaja, y me voy a mover en mi mapa mental, permítanme, déjenme lo voy a mover. Cuando estamos hablando de que las personas están estudiando, por ejemplo, medicina, muchas veces creen que deben de trabajar en los hospitales, y no necesariamente. Hoy por hoy existen empresas que tienen su médico de planta y que puede ofrecerles prestaciones superiores de ley. Pueden trabajar como de manera independiente, teniendo su consultorio. Entonces, por esta pequeña clasecita de este mapa mental podemos visualizar básicamente en dónde quieren enfocar sus esfuerzos. Muchas veces nosotros, se los voy a decir abiertamente, no tuvo los conocimientos al momento de estudiar en dónde quería trabajar. Y a lo mejor yo me hubiera enfocado en organizaciones no lucrativas, porque mi finalidad es ayudar muchísimo a las personas. Mi finalidad no es ganar el dinero. Evidentemente vivimos en un mundo capitalista en donde el dinero es necesario, y sí, al final de cuentas el dinero lo necesitas para poder llevar a cabo la compra de bienes y servicios, para tener un seguro de gastos médicos mayores, pero la gente no lo conoce, y creo que hoy por hoy no estamos, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? El hecho de enfocar nuestros esfuerzos o dedicación en un objetivo en particular va a ayudar a mejorar. Evidentemente, y creo, y soy partidario de esa idea, de que si somos organizados, de que somos disciplinados y seguimos capacitándonos, vamos a tener mejores oportunidades para recibir mayores beneficios. Llámese una satisfacción personal, llámese beneficio económico, ¿no? Entonces, lo que buscamos con este pequeño taller de introspección es que sepamos, como profesionistas, hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararnos con la finalidad de dar las mejores asesorías posibles. En algunas ocasiones no tendremos las respuestas, pero para ello luego se dice que debes de tener el teléfono de quien crees que sí sepa del tema, ¿no? Porque al final de cuentas vivimos en una sociedad en donde ya hay muchísima información, en donde podemos compartir la información, en donde podemos compartir casos con conocidos, con peritos, con expertos, con compañeros expertos. Hoy por hoy lo que buscamos es que una persona que no tenga la capacidad jurídica, es decir, que es una persona incapaz, no pueda tomar decisiones, evidentemente habrá una persona que sí pueda realizarlo a nombre de esta persona. Por eso se requieren tener contrato de prestación de servicios, de preferencia. La gente no lo tiene. Si ustedes me preguntan, ¿y si van a un dentista, porque todos tenemos dientes, ¿no? En este caso, el cirujano dentista
¿Tiene un contrato de prestación de servicios bucal con ustedes? Generalmente no lo tienen. Mi hermano sí lo tiene. Y cuando van a un hospital, ustedes celebran un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, básicamente te está atendiendo un médico. Entonces, tienen que visualizar cuáles son las consecuencias del actuar de todo un sistema. Si es una empresa, si es una persona física. Y dependiendo de su actuar, son las posibles consecuencias que pueden existir. Materia penal, materia civil, materia laboral, materia administrativa. Y cuando estoy hablando de materia administrativa es lo que sucedió hace unos días, ¿no? De que una cadena hotelera, si no mal recuerdo, estuvo desahogando lo que sería aguas negras en el mar. Entonces ahí viene una responsabilidad ambiental, que sería también evidentemente administrativa. Entonces, si nosotros tenemos una clínica en donde estamos recabando residuos biológico-infecciosos y los estamos tirando a un lago, los estamos tirando a la calle, evidentemente va a haber una responsabilidad. Entonces, hay que empezar a entender cuáles son las consecuencias de nuestro actuar. No estoy tratando de enseñarles que todo está mal, no, sino que tratemos de regularizar nuestra situación de cómo trabajamos. Evidentemente, si regularizamos esta situación legal, administrativa y contable, evidentemente, van a tener mejores oportunidades. Hay que considerar hoy por hoy, por ejemplo, en época de pandemia, por qué las empresas han fracasado. Y muchas de estas situaciones se deben a múltiples factores, pero voy a mencionar algunos cuantos. Las empresas tienen la obligación legal de establecer un fondo de emergencia, un fondo de reserva legal. No lo hacen las empresas. Entonces, y se dice que deben de tener un fondo que mínimo pueda mantener 5 meses su capital social. Pero lamentablemente las empresas no llevan, bueno, las pequeñas empresas generalmente no pueden o no tienen la capacidad para ahorrar e invertir sus ingresos o reinvertir sus utilidades. Hoy por hoy, nosotros que estamos, o si estamos en casa, muchas veces no tenemos la oportunidad de mantener un negocio por 3 meses. Económicamente es imposible y además el gobierno, si tampoco ayuda y propone algunos beneficios fiscales, vamos a llamarlo así, evidentemente un negocio va a quebrar. Entonces hay que planificar, hay que considerar los riesgos internos y externos, porque si nosotros no empezamos a planificar qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, el día de mañana va a haber más riesgos. Y lo estoy ahora sí enfocando al plano médico-legal. Muchos hospitales, personas que trabajan en consultorios independientes, pensando que pudieran ser como médicos o como investigadores o como cualquier otro tipo de persona que esté relacionado con el área de la salud, deja de observar las consecuencias jurídicas de su actuar. En el ramo de la enfermería, lamentablemente, hay estudios que indican que las enfermeras simplemente cometen los errores más comunes de copiar lo que serían los síntomas o bueno, los signos vitales y los vuelven a traspasar en las notas de evolución o en el expediente clínico. Los médicos lamentablemente están dando lo que sería hoy por hoy consultas virtuales sin haberse cerciorado de los síntomas físicos de la persona. Entonces existen riesgos de poder llevar a cabo un mal diagnóstico y un mal diagnóstico puede conllevar evidentemente a una mala práctica, a una negligencia médica. Entonces, hoy por hoy hay médicos que dan consultas vía WhatsApp. Momento, o sea, este tipo de situaciones, a pesar de que la tecnología lo permite, evidentemente está generando una consecuencia muy grande hoy por hoy, porque tengo juicios de negligencia médica por estas situaciones. Porque la persona le dijo a través de WhatsApp, tengo una inflamación, me siento mal, bueno, no te preocupes, el doctor le receta ketorolaco o le receta un medicamento y lamentablemente el día de mañana resulta que era una angina de Ludwig.
para aquellos que no sepan, es una inflamación que se genera en la tráquea, obstruye las vías respiratorias y la única manera de llevar a cabo, para salvaguardar la vida de la persona, es llevar a hacer una traqueotomía. Entonces, ahí la responsabilidad del médico fue objetiva o subjetiva, es decir, quiso hacer un daño o no quiso generar un daño. Entonces, todas estas cuestiones que involucran a las tecnologías pueden generar una mala práctica, puede generar evidentemente una negligencia médica. Entonces, lo que queremos con este pequeño taller de introducción, evidentemente, es que nos puedan acompañar durante 12 sesiones para que podamos explicar, que podamos abarcar nuevos temas que a lo mejor van a ser muy interesantes si ustedes me dan la oportunidad de acompañarme. Hoy por hoy, lo que queremos explicar también es que existen normas jurídicas y existen una jerarquía de leyes. Porque en muchas ocasiones, cuando llegan las visitas de las autoridades, te dicen, es que existen los lineamientos para mejorar el expediente clínico. Y tú le vas a indicar, porque tuviste la oportunidad de estudiar y de conocer temas médico-legales, es que una norma oficial está por encima de lineamientos. Y en este caso, ahorita les voy a mostrar, lo voy a agrandar, existen la jerarquía de leyes. Hoy por hoy, nuestras normas supremas, propiamente, señores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En algunas ocasiones se establece que algunos tratados internacionales en temas relacionados con derechos humanos están a la par que la Constitución. ¿Sale? Fuera de que no es materia de derechos humanos, entonces los tratados internacionales estarían por debajo de la Constitución. Abajo de los tratados internacionales se encuentran las leyes, que básicamente las estaríamos categorizando como leyes federales, como la Ley Federal para la Protección de Datos en Posesión de Particulares, que esta es una ley muy bien relacionada con el tema de la privacidad de los datos personales de su paciente, o no nada más del paciente, sino también de todas las organizaciones. Existen las leyes generales, como cuáles, la Ley General de Salud, que está haciendo referencia propiamente a cómo se va a llevar a cabo la atención médica ambulatoria, cómo se va a explicar cuáles son los sistemas de los niveles de atención en el área de la salud, que hoy por hoy existen 3 niveles, y si ustedes me lo permiten, a mi criterio, existen 4 niveles de atención, ¿no? Existen las normas oficiales mexicanas para el equipamiento y equipamiento e infraestructura tanto de los hospitales como de los consultorios médicos. La norma oficial del expediente clínico, la norma oficial del expediente digital. Existen diversas normas oficiales enfocadas al área de la salud, pero muchas veces no la conocemos. Existen las normas oficiales para la práctica de la anestesiología, para las cuestiones bariátricas, para las cuestiones de psicología, para las cuestiones de nutrición. Entonces, hay normas oficiales especializadas, inclusive para el área de enfermería, en donde te señala cómo debes de atender las notas médicas de enfermería, cómo debes de elaborar las notas de evolución, qué debe de contemplar una norma, un consentimiento informado, entre otros aspectos. Existen evidentemente las constituciones locales, que serían los de cada uno de los estados, pero al final de cuentas las leyes federales estarán siempre por encima, ¿sí? Porque esa es la jerarquía de leyes. Posteriormente tenemos los reglamentos, acuerdos, lineamientos y vamos para abajo. Es muy importante que ustedes puedan tener una noción práctica de cuál es la jerarquía de leyes, con la finalidad de decir, y este es como un tema muy sencillo, porque se dice que quien puede lo más, puede lo menos, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a aplicar en un sentido legal. Sin embargo, como lo hemos explicado, existen jerarquías de leyes y evidentemente existen diferencias sustanciales entre el derecho civil, el derecho penal y el derecho laboral. Todo esto va a estar relacionado evidentemente al aspecto médico, ¿de acuerdo? Aquí lo que queremos es que las personas puedan diferenciar cuando una persona esté utilizando la palabra es que me demandaron. Ah, bueno, entonces estamos considerando que puede ser
derecho civil o derecho laboral, ¿sí? Pero cuando se utiliza la palabra denuncia es porque estamos relacionándolo con el derecho penal. Porque muchas veces, e inclusive se los voy a compartir, cuando quisieron extorsionar a mi familia, la persona le dijo, oye, como no tienes la licencia sanitaria, y en realidad sí la tenía, mi madre sí tenía la licencia sanitaria para operar como un consultorio, claro, en aquel entonces. Hoy por hoy se le llama aviso de funcionamiento y de responsable sanitario, pero ese es otro tema y lo vamos a ver más adelante. Pero hoy por hoy, esta persona quiso extorsionar a mi familia y le dijo, oye, si tú no tienes la licencia sanitaria, además de que te vamos a clausurar, vas a perder la licencia para ejercer como médico. A ver, aquí es muy importante conocer cuál es la diferencia entre el derecho civil y el derecho penal. Y en el derecho penal será la única materia que puede poner en riesgo la pérdida del ejercicio profesional. ¿Sí? Si te están demandando por la vía civil, lo máximo que te van a solicitar va a ser dinero, o la reposición o la restitución de una cosa. En el derecho penal, lo que se busca es llevar evidentemente una sanción, que es la privativa de libertad, o en su defecto, que pueda haber una sanción económica y la pérdida de la licencia para ejercer como profesionista. Pero si ustedes, y eso lo vamos a ver en la sesión número 4, pero vamos a explicar las diferencias entre el derecho penal y el derecho civil. Pero es muy importante conocer que cuando estamos hablando de una denuncia, es que cualquier interesado puede realizarlo. Cuando observaron que hubo un robo, yo, Bruno de la Rosa, puedo ir al Ministerio Público y hacer la denuncia, porque cualquier interesado puede hacerlo y está involucrado el Ministerio Público. Hoy por hoy, cuando hay una demanda, y lo estoy enfocando al derecho civil o el derecho laboral, básicamente los involucrados tienen la facultad de arreglar la situación y se tiene que arreglar a través de tribunales y hay una sentencia, una resolución. Esto lo vamos a ir hablando poco a poco, como lo mencioné. Hoy es un taller de introducción, porque muchas veces la vida humana tiene un valor. Y para esto, como referencia, podemos utilizar el derecho laboral. La Ley Federal del Trabajo establece cuáles son los órganos, cuáles son los miembros más importantes de un cuerpo. Y si una persona tiene una incapacidad por algún tipo de accidente y está asegurado, entonces a partir de ahí se utilizan algunos tabuladores y algunas referencias para dar y determinar si una persona va a tener una incapacidad temporal permanente o temporal simplemente. Entonces, es muy importante conocer que la vida humana sí tiene un valor económico. Pero, ¿cuál es la razón del por qué una vida humana aumenta su valor o disminuye? ¿Será porque tiene un buen abogado o tiene un buen seguro? Eso lo vamos a ir hablando poco a poco. No podemos responder todas las dudas porque no vamos a acabarlo. Por eso es un taller de 13 sesiones. Entonces, lo que buscamos es que las personas tengan una noción más simple, con una cuestión de practicidad en el día a día, para mejorar su práctica profesional médica. Y no nada más su práctica médica, sino también para cualquier tipo de profesión que no esté relacionado con el derecho. Hoy por hoy, lo que queremos es que ustedes puedan tener mayor información a través de esta asesoría gratuita, ¿no? Porque lo que buscamos es que aprendan, que tengan este proyecto de educación financiera. Ha podido otorgar ya diversos cursos. Uno se va a dar de derecho marítimo. Podemos dar los datos más adelantito. Pero acaban de proporcionar lo que sería un taller de responsabilidad civil. Este tema de responsabilidad civil se involucra invariablemente al tema médico-legal, evidentemente, y también para las aseguradoras, ¿no? Entonces, hoy por hoy, lo que queremos es que puedan tener mejores elementos para tomar mejores decisiones, pero con base en las cuestiones legales. Entonces,
me permitiría abrir algunos micrófonos para aquellas personas que tengan alguna duda o alguna plática o alguna duda, porque lo que queremos es ir encaminando básicamente a todos los involucrados a que puedan conocer cómo mejorar en su práctica profesional. Llámese enfermero, llámese médico legista, llámese un médico enfocado a la bariatría, a la psicología, psiquiatría, ¿no? Porque todos estos aspectos tienen un impacto muy importante y todo dependerá de cómo los podemos asesorar. Los jóvenes hoy por hoy creen que, y estoy dando clases en la Facultad Mexicana de Medicina de La Salle, en donde los chicos o las personas con las que he estado dando clases creen que nada más tienen la posibilidad de trabajar en los hospitales, ¿no? Y no es cierto. Tienen muchísimas oportunidades para trabajar en temas de investigación, en temas de protocolos de actuación, en elaborar lo que serían procesos normalizados de operación, que muchas veces cuando están llevando a cabo trabajos de investigación no tienen estos manuales de organización, que no lo registran. Y el día de mañana cuando quieras solicitar la patente, cuando quieras solicitar lo que sería un registro de marca o quieras llevar a cabo la autorización ante la COFEPRIS, no vas a poderlo llevar a cabo porque esos trámites o estas cosas son lo que te solicitan, ¿no? Entonces, me gustaría ver los comentarios o con la finalidad de poder resolver un poquito más los temas, ¿no? Sus dudas, sus inquietudes. Evidentemente, es una pequeña charla, ¿no? Hoy por hoy ya, el próximo lunes, a partir de las 11 de la mañana, Ciudad de México, 11 horas Ciudad de México, estaremos abordando ya temas de cómo se clasifica el sistema de salud, quiénes se involucran, quiénes están participando, por qué se les está dando esta categoría de primer nivel, segundo nivel. Se han explicado por qué se da. Porque realmente tiene una lógica, tanto lógica jurídica como una lógica natural de una evolución, ¿no? Porque cuando estamos partiendo, cuando estamos hablando de la atención médica, el primer nivel consiste, en pocas palabras, es que buscamos llevar a cabo tareas de promoción, de prevención. Segundo nivel es que cuando la atención médica no puede satisfacer o no puede restaurar la salud de una persona, pasa al segundo nivel. Lo que le interesa es restaurar la salud. Y el tercer nivel de atención, muchas veces tratan de entender del por qué se dio esta enfermedad, entre otras cuestiones, ¿no? Pero ya también el tercer nivel de atención estamos hablando de investigación, entre otras cuestiones. Pero la intención es que hay una razón de ser. Y también esto ha sido un trabajo de investigación de muchos años que me ha tocado explorar con la finalidad de que cómo está constituido el sistema de salud en México. Hoy por hoy lo que queremos es que puedan tener mejores elementos. Entonces, me gustaría escuchar algunas personas, algunos comentarios, con la finalidad de responder algunas dudas, ¿no? Me preguntaron que si solamente estaba en Kindle. Bueno, sí, la intención es que pueda llevar a cabo un tiraje de este glosario. De hecho, se los voy a mostrar. Hoy por hoy tiene más de 1000 conceptos y bueno, he estado tratando de actualizarlo. Es muy importante hacer la aclaración siguiente. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las cuestiones médico, voy a buscar Lex Artis, ¿no? Miren, cuando estamos hablando de la Lex Artis médica, es que es un conjunto de reglas y conocimientos generados para el ejercicio de la medicina. Hoy por hoy, por ejemplo, la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, utiliza muchísimo este sistema de Lex Artis médica. ¿Qué quiere decir? Que son las personas que van a determinar la resolución que se llama laudo, que va a poner fin a un procedimiento. Lo que busca es que se allega de información de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana, de otras
entidades médicas reconocidas en donde utilizan procedimientos universalmente aceptados. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes llevaron a cabo un procedimiento médico en donde trataron de innovar una técnica, trataron de mejorar una técnica y la técnica sale mal, entonces lo que va a generar es que las personas que van a dictaminar su asunto van a determinar que hubo una negligencia médica, porque al final de cuentas ese procedimiento no ha sido universalmente aceptado. Por eso al final de cuentas la ciencia médica no es exacta, sin embargo lo que busca es aminorar el riesgo, y lo que podemos hacer es tratar de allegarnos de información, de utilizar consentimientos informados en donde podamos explicar de manera escrita qué se quiso hacer, cómo se va a hacer y cuáles son las consecuencias y beneficios de ese procedimiento. Porque lamentablemente tanto los médicos, o no nada más médicos, voy a utilizar la palabra profesionales de la salud, porque los profesionales de la salud lamentablemente explican las cosas de manera verbal, pero nuestro sistema legal es por escrito. Entonces, si ustedes no tienen elementos para cubrirse en salud, es decir, no tienen elementos para comprobar que se les mencionó al paciente las técnicas, la cirugía o los beneficios, lamentablemente va a haber una mayor responsabilidad y por ende pueden salir manchados, pueden salir con alguna situación en contra, porque lamentablemente, ya lo dije, nuestro sistema legal es romano y todo es por escrito. Si ustedes no tienen las cosas por escrito, lamentablemente la responsabilidad va a ser del médico o del hospital. E inclusive las aseguradoras les van a decir, oye, ¿qué documentos tienes para comprobarme que esta persona no tenía a lo mejor un diagnóstico que no fue, ¿cómo llamarlo? Que no fue identificado al inicio de contratación de una póliza, ¿no? Porque no hubo un interrogatorio, porque no hubo elementos probatorios de tal manera que pudieran satisfacer una necesidad. Entonces, ahora sí, perdónenme, voy a abrir los micrófonos para aquellas personas que deseen externar su opinión, que puedan conocer un poquito más del tema médico-legal y que evidentemente lo vamos a ir abarcando, ¿no? Pero poco a poco. Entonces, hoy por hoy ahorita tenemos 21 personas conectadas. Lo que queremos es que puedan mejorar, que puedan tener conocimientos técnicos legales y evidentemente también cuestiones de administración, ¿no? El hecho de que podamos administrar mejores nuestros recursos, ya sean materiales, humanos o financieros, podemos aspirar a tener mejores equipos médicos, podemos a lo mejor administrar y pagar a nuestros empleadores lo que serían los seguros de las prestaciones mínimas de ley, ¿no? Lamentablemente las pequeñas y medianas empresas en donde uno trabaja no tienen las prestaciones mínimas de ley. ¿Pero por qué? En algunas ocasiones se presta es que hay que pagar impuestos, ¿no? O algunas personas dan con un salario más bajo respecto al Instituto Mexicano del Seguro Social y que eso al final de cuentas va a implicar una responsabilidad, porque si la autoridad se entera que se le está pagando o se registró con un salario más bajo, el día de mañana se les puede fijar una responsabilidad laboral e inclusive un crédito fiscal por tratar de evadir impuestos. Entonces, todas estas cuestiones tienen un efecto dominó, ¿de acuerdo? Me gustaría saber quiénes están trabajando como médicos o de otras áreas para que yo pudiera tratar de resolver algunas dudas. Tercero, autorizado por la Secretaría de Salud para pruebas de biodisponibilidad y bioequivalencia. Mira, este tipo de situaciones creo que tienen un impacto muy, muy importante en estos trabajos de investigación. Vamos a abarcar, me gustaría saber si recibieron el temario, ¿no? Ya vi que unas personas no lo recibieron.
pero no se preocupen, voy a reenviarlo nuevamente. La intención es que vamos a seguir un temario porque si no, no vamos a acabar. Lo que buscamos es que podamos explicar básicamente cuánto vale la vida humana, qué es la lex artis, el juramento hipocrático, porque lo que buscamos es que las personas, la finalidad es salvaguardar la vida humana. Esa es la realidad. Eso es lo que involucra el juramento hipocrático. Sin embargo, hoy por hoy, México está bastante rezagado en cuestiones médicas. Por ejemplo, lo que sería Suiza, lo que sería Ámsterdam, son de los pocos países que tienen avalado lo que sería la eutanasia, que sería el bien morir. Hoy por hoy México tiene tipificado esta conducta. Entonces, hoy por hoy, ustedes como médicos que quieren llevar a cabo trabajos de rehabilitación, algunas personas que están relacionadas con los cuidados paliativos o con la tanatología, muchas veces los médicos dicen no hay nada más que hacer, simplemente hay que esperar a que la persona simplemente fallezca lamentablemente porque tiene una enfermedad terminal, pero no es cierto. También existen lo que serían otras formas de alentar, ¿no? O inclusive porque estarían llevando a cabo una conducta jurídica que está tipificada, que sería, si ustedes están ayudando o intentando socavar o acabar con una vida humana, porque estaremos ante la situación de un delito. Ya lo veremos poco a poco en el tema número 4. Sin embargo, hoy por hoy existen instrumentos jurídicos como la ortotanasia, lo que sería la voluntad anticipada, en donde las personas pueden determinar que ya no quieren recibir ningún tratamiento médico. Entonces, estos documentos les puede ayudar a ustedes a que el día de mañana no se les finque una responsabilidad, porque al final de cuentas, como médicos tenemos la obligación, ¿no?, a través del juramento hipocrático, de salvaguardar la vida de la persona. Pero si la persona, su deseo es fallecer porque tiene una enfermedad terminal, lo que pueden ustedes proponer son cuidados paliativos, cuidados alternativos, llevar a cabo el trámite de voluntad anticipada para ya no tener una obstinación terapéutica. Y si ustedes me lo permiten, vamos a buscar la palabra obstinación terapéutica, ¿no? Obstinación. Miren, la obstinación terapéutica, acorde a la Ley General de Salud, es a la adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el objetivo de alargar la vida en situación de agonía. Sin embargo, si ustedes tuvieran la voluntad anticipada, es decir, vamos aquí, voluntad anticipada, si buscamos los cuidados paliativos, es el cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamientos curativos, el control del dolor y de otros síntomas. Lo que buscamos es cuidar, no provocar la muerte. Porque hoy por hoy, cuando nos vamos a los delitos en materia de salud, hoy por hoy está tipificado el suicidio, ayudar al suicidio asistido, lo que sería también la eutanasia propiamente. Entonces, todos estos conceptos van a estar relacionados en los demás talleres. Por eso tenemos un glosario con la finalidad de que nos pueda ayudar a mejorar nuestras conceptualizaciones de algunos temas en particular, ¿no? Déjenme abrir lo que sería el chat con la finalidad de que podamos observar un poquito más sus inquietudes o sus preguntas. Alondra, ¿no recibiste el temario? Bueno, no te preocupes, déjame verificar cómo fue el correo. A lo mejor está en correo no deseado porque las personas que se registraron, en menos de una semana les compartí lo que sería el temario y una síntesis curricular de mi persona, ¿no? Pero bueno, no se preocupen, a lo mejor está en correo no deseado. No sé si tengan alguna pregunta o algún tema que quisieran abordar, o a lo mejor haría las aclaraciones con la finalidad de que las voy a indicar el día o en el tema correspondiente.
Si quieren podemos abrir algunos micrófonos para que en vez de escribirlo puedan compartirlo. Uno, te agradezco tu infinita participación en este proyecto, interesante el tema, la verdad. Yo ya descargué tu glosario, ya lo compré, se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan también. Y pues ya estoy ansioso por el siguiente tema. Gracias Alejandro. Lo que buscamos es que con tu proyecto, y gracias por la invitación Alejandro, es que podamos tener podamos compartir y generar mayores redes de participación, ¿no? Hay gente que lamentablemente no ahorra, que no invierte, y entonces si no está ahorrando y no está invirtiendo, no está considerando también para su retiro. Hoy por hoy lo que buscamos es que las personas puedan tener mejores condiciones laborales, mejores condiciones económicas, ¿no? Que puedan tener mejores elementos para tomar decisiones en su vida profesional. No nada más enfocado a la salud, sino de cualquier tipo de profesión. Pero este taller está enfocado a cualquier persona que esté relacionado con temas de la salud, con la finalidad de que pueda mejorar su práctica, que pueda obtener mayores conocimientos legales sobre su práctica profesional, ¿no? La gente piensa que hay que rentar un espacio para meter su consultorio o meter una clínica, y no es tan sencillo, ¿no? Implica que hay que generar recursos para pagar una renta. Hay que tener los recursos para poder llevar a cabo los registros sanitarios o, en su defecto, los avisos de funcionamiento y de responsable sanitario para operar bajo la responsabilidad del área de la salud. Pero también debemos de tener el registro de apertura comercial ante una delegación, que es propiamente las alcaldías en la Ciudad de México, ¿no? Ya dependerá de los estados que se encuentren, pero muchas veces la Secretaría de Salud estatal tienen que dar su visto bueno para poder llevar a cabo sus operaciones relacionadas con las actividades de la salud. Es muy importante. Hay personas... Gracias, de verdad. No, al contrario, gracias por la invitación, y lo que queremos es que a partir de hoy, a las 11 de la mañana, podamos ya tener un temario mucho más específico. Esta fue la introducción, evidentemente, pero ya hablar de cómo está el sistema de salud, cómo hay que elaborar los consentimientos informados, cuáles son las responsabilidades objetivas, cuáles son las responsabilidades subjetivas de los médicos, cuáles son los delitos enfocados a la salud, y evidentemente relacionados con malas prácticas relacionadas con médicos, enfermeros y otras áreas, ¿no? Por ejemplo, para los psicólogos o para el área de la psiquiatría, muchas personas no elaboran consentimientos informados cuando están tratando de llevar a cabo un procedimiento experimental con medicamentos, o, en su defecto, tampoco tienen el conocimiento de quiénes son los médicos que pueden externar o pueden recetar o prescribir, mejor dicho, recetas médicas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones y estos elementos pueden ser utilizados para proteger la salud y, evidentemente, su profesión, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Sí, yo tengo una pregunta. Dime, adelante. Sí, mira, me llama mucho la atención, como bien mencionaste, la parte del contrato de prestación de servicios. Bueno, primero, no soy abogado, ¿no? Segundo, bueno, soy agente de seguros. En el caso de un médico, el médico tiene que registrar ese contrato de prestación de servicios por ahí, no sé dónde se registre, pero bueno, en algún lugar debía de registrarse, o simplemente es un acuerdo. Okay. Y claro, debe estar firmado y requisitado por ambas partes. Muy buena pregunta, Pedro. En este caso, cuando estamos hablando, si estamos trabajando para como una persona independiente, el médico de antemano puede tener un contrato de prestación de servicios médicos y no necesariamente lo tiene que registrar ante la Profeco. Cuando estamos hablando de un hospital de alta especialización o un hospital privado, que quede muy claro, estas personas sí de preferencia tienen que registrar lo que sería su contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque la ley del consumidor establece que las personas físicas o morales que lleven a cabo productos o servicios deberían de registrar estos contratos. Sin embargo, no lo hacen. Entonces,
la intención es que puedan tener mejores prácticas corporativas con la finalidad de que el día de mañana las personas que quieran acudir ante un servicio conozcan de antemano cómo se va a otorgar el servicio o el producto. Pero muchas veces no lo hacen. En este caso, la norma oficial del expediente clínico te establece no como requisito indispensable, sino como una sugerencia de que cuando exista un contrato de prestación de servicios médicos, invariablemente tiene que estar en el expediente clínico. Pero las personas no lo hacen, no lo trabajan, ¿no? Mira, es algo interesante porque nosotros como agentes de seguros también tenemos esa, ¿cómo decirlo? Tienen esa obligación para registrarlo ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Exacto. De hecho, yo lo he intentado con varios clientes y muchos de ellos, digamos que se mantienen al margen y me dicen, sí, espérame, luego te la firmo, ¿no? Se mantiene Claro. siempre en el limbo. Es algo muy interesante. Ahora entiendo. Una persona moral finalmente está obligada. Una persona física no está obligada. Sin embargo, es más conveniente por si hubiera alguna inconveniente o contradicción, de algún modo se pueda poner en claro a qué estaban obligados ambas partes, ¿no? Claro, y en este caso, como lo hablaremos en temas más adelante, un contrato es a final de cuentas un acuerdo de voluntades, en donde vas a establecer derechos y obligaciones. Sin embargo, no te establece la obligación como un contrato de seguro, que es obligatorio, porque al final de cuentas la naturaleza jurídica de un contrato de seguro es muy diferente a un contrato de prestación de servicios médicos. Ahí hay una gran diferenciación entre una materia y otra. Sin embargo, toda persona que ofrezca un servicio o un producto puede tener la llamada de atención de Profeco, ¿sí? Y al final de cuentas puede tener una sanción de carácter administrativa, porque a lo mejor está ofertando un producto con una calidad diferente, o está ofertando un producto o una publicidad que realmente no es la deseada y no obtuvo lo que quiso, entonces puede quejarse. Sin embargo, este tipo de contratos va a ayudar a esclarecer cuáles son los derechos del paciente, cuáles son los derechos del médico, porque evidentemente hay una normativa en donde establece cuáles son los derechos de los médicos y de los pacientes. Sin embargo, la gente no lo conoce, la gente las desconoce y solamente cuando ya hay una problemática es cuando ya deciden tratar de normar o de regularizar una situación, cuando desde un inicio pudo haberse previsto, ¿no? Sí, finalmente creo que tiene razón. Es una forma de demostrar que se estaba consciente y que se estaba de acuerdo en el tipo de servicio que se recibía y que se prestaba, ¿no? Así se cierra la situación. Perdona y muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, Pedro, gracias por la participación. Bruno, de manera rapidita, ahorita que mencionas los derechos del paciente, igual pues por si gustas una leidía, más me interesaría tu opinión, la de todos los demás. En mi página web publiqué un artículo la semana pasada, se llama Derecho a la Salud y del Paciente, y ahí menciono los derechos que tenemos como pacientes y como la salud tanto en el ámbito nacional como internacional. Por si gustan leerlo, está en mi página web www.alexsantos.com.mx en la sección del blog, ahí van a encontrarlo. Muchas gracias, Alejandro. Claro, al contrario, sí. podríamos compartir y establecer, no sé, ¿no? Hay muchísimas aristas que involucran a los derechos de los pacientes. Lamentablemente, por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares se creó en 2010 a raíz de que las instituciones bancarias vendieran lo que serían los registros telefónicos de todas sus personas, ¿no? Entonces, por eso, al final de cuentas, tuvieron que normar esta situación con la finalidad de prever y salvaguardar la confidencialidad de las personas y con la finalidad de que en el área médica no puedan estar ofertando lo que sería un producto si tienes una enfermedad terminal, que así fue la razón del por qué sancionaron a Farmacia San Pablo, porque estuvo ofertando un medicamento para algunas personas que tenían una enfermedad terminal. Y entonces nosotros como pacientes, o en algún momento somos pacientes, evidentemente, lo que buscamos es que haya una confidencialidad, ¿no? Y que el médico guarde esta confidencialidad para los fines de investigación o fines educativos, siempre y cuando se haya establecido a lo mejor en un contrato, pero no lo hace. Y la gente utiliza el caso clínico o utilizan su información en ponencias, en talleres,
sin haber tenido la autorización de la persona. Y evidentemente hay que cuidar esa responsabilidad tanto del médico como del paciente, ¿no? Es correcto. Déjenme ver qué otras preguntas tenemos. Una duda. Una compañera de mi facultad de un grado más alto durante sus prácticas cometió el error de transfundir sangre a un testigo de Jehová. El hospital la amonestó, pero no se enteró más del caso. ¿Qué aspectos legales entran en este tema? Pues entran muchísimos al final de cuentas. Sin embargo, miren, podemos empezar a platicar esta situación. Una persona que está llevando a cabo prácticas médicas, para empezar, tiene que tener una supervisión de una persona, un médico. Y muchas ocasiones cuando están llevando a cabo las prácticas profesionales, es decir, son personas que no están titulados, lamentablemente los dejan a que actúen como si fueran ya médicos. Y lamentablemente no hay una supervisión. Estas personas pudieron haber tenido una responsabilidad tanto penal, ¿no? Por lo que estoy viendo es que no se hizo más del tema, pero pudo haber tenido una responsabilidad penal. Al final de cuentas pudo haber tenido una responsabilidad civil, por supuesto, porque al final de cuentas cuando estamos involucrando temas religiosos, estamos hablando de un tema mucho más delicado. Aquí al final de cuentas hay personas que tienen que haber firmado un consentimiento informado del por qué no quiso llevar a cabo una transfusión o del por qué sí. Al final de cuentas se consideran estas personas que no tienen, lamentablemente estas personas de prácticas profesionales no tienen un acompañamiento, no tienen una asesoría médico de cómo llevar a cabo. E inclusive las personas que están llevando a cabo esas prácticas absorben las malas prácticas. Las absorben y las aprenden y las empiezan a ejecutar de manera recurrente. Entonces, eso lo vamos a hablar en temas en el tema 4, Alondra. Vamos a abarcar lo que sería temas enfocados a delitos de la salud, básicamente. Y vamos a hablar de los temas de responsabilidad. Entonces, no quisiera adelantarme, pero ese tema lo vamos a abordar propiamente en el tema número 4. Ella solo no platicó lo que sucedió, de hecho después dejó la carrera. Bueno, aquí es lo que te mencionaba, ¿no? Los hospitales deberían, y muchos de ellos lo tienen, no todos, pero he tenido la oportunidad de asesorar a algunos hospitales. Lamentablemente no tienen protocolos de actuación, no tienen protocolos para poder llevar a cabo la sujeción mecánica o inclusive protocolos de caídas en los hospitales, que es más propenso. Entonces, si el hospital no tiene contratado un seguro de responsabilidad en caso de estas situaciones, estas son las cuestiones que hay que observar. Las personas lamentablemente les infunden muchísimo miedo, pero la información está al alcance de todos. Podemos tener mejores maneras de llevar a cabo nuestra práctica profesional, pero muchas veces no se recaban consentimientos informados para llevar a cabo una cirugía, no te lo explican de manera clara y concisa conforme a la Carta de los Derechos, ¿no? Porque una cosa es lo que digan las cartas y otra cosa es cómo se llevan a cabo las cosas. Entonces, hay un abismo de diferencia entre el hacer y el deber. Entonces, poco a poco lo que queremos es que las personas mejoren su práctica profesional. En el caso de los médicos que trabajan para farmacias similares, del Ahorro, Benavides, no hay un contrato, no existe ni siquiera un expediente médico. ¿Quién es el responsable, la empresa o el médico? Bueno, pues en realidad ya hay criterios de la Suprema Corte de Justicia en donde se establece que la responsabilidad es repartida, hay una corresponsabilidad. Pero es lo que te digo, las personas, para empezar, desconocen que deberían de tener expediente clínico, desconocen que deberían de tener un contrato de prestación de servicios. Sin embargo, aquí en este caso, Farmacias Benavides o del Ahorro, lo que están haciendo es un programa de salud. Propiamente lo que hacen es que estas empresas, estas farmacias, contratan a un médico para que otorgue la atención médica. Propiamente no puede haber un contrato de prestación de servicios, ¿sí? En este caso esta modalidad no existe porque al final de cuentas el médico es trabajador. Él no está ofertando sus servicios médicos profesionales. Es decir, él está teniendo, claro, hay que aclarar dependiendo de qué sistema de contratación se tenga, pero propiamente
quien contrata a este médico para dar la atención médica ambulatoria a un costo muy bajo, que es una cuota de recuperación, no es propiamente un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Y ya básicamente es una actividad recurrente en donde este médico está llevando a cabo su trabajo, que es dar la atención médica. Entonces, es muy importante distinguir y matizar cuál es el modelo de contratación. Por eso, cuando mostré lo que sería este mapa mental, quise hacer la aclaración de hay que saber en dónde estamos trabajando y hay que saber en dónde estamos posicionados, como en una empresa o como una persona independiente, ¿no? Entonces, aquí básicamente el responsable propiamente sería tanto el médico, porque es una obligación que establece la norma oficial del expediente clínico que el médico o en su defecto la institución, llámese hospital, llámese farmacia, debe tener el expediente clínico forzosamente. Y la responsabilidad va a ir de los dos. O yo como abogado buscaría la responsabilidad compartida, tanto para el médico como para la empresa. ¿De acuerdo? Espero haber respondido tu pregunta, Eliseo. Déjenme ver. ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, estoy viendo que tenemos personas que trabajan en el sector privado, ¿no? Esto es muy importante porque al final de cuentas, cuando estamos trabajando en el sector privado o en el sector público, habrán responsabilidades diferentes. Hoy por hoy, para aquellas personas que trabajan en el sector público en algún hospital, estas personas se consideran servidores públicos. Entonces, a diferencia del sector privado, estas personas que están en el sector público van a tener una responsabilidad adicional, que se le llama una responsabilidad administrativa. En este caso, las personas que trabajan para hospitales públicos, como el GEA González, como el Darío Fernández, entre otros, básicamente el Instituto Nacional de Rehabilitación, por poner un ejemplo también, el día de mañana se les puede fincar una responsabilidad patrimonial, ¿no? Porque si el día de mañana ellos llegaran a descomponer un equipo que puede valer miles de millones de pesos, se les puede fincar una responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? E inclusive pueden tener la inhabilitación el día de mañana para trabajar en el sector público. Entonces, es muy importante hacer esta sectorización o llevar a cabo la diferenciación entre en dónde estamos trabajando, sector privado, sector público, porque dependerá de ese sector cuáles son las responsabilidades que puedan existir, ¿de acuerdo? Entonces, hoy por hoy, básicamente estamos llegando a la culminación de este pequeño tallercito, porque ya llevamos platicando 1 hora y media aproximadamente, y lo que queremos es que nos puedan acompañar, se les agradecería muchísimo que nos puedan acompañar durante estas 12 sesiones para ir hablando de temas ya en específico, de temas de la salud médica. Pueden invitar a sus padres, amigos, esposos, hijos, con la intención de que puedan tener una mayor noción de lo que involucra tener un consultorio, ¿no? Lo que involucra tener un hospital, lo que involucra tener los registros sanitarios, con la finalidad de que el día de mañana no puedan tener una sanción o qué pasará cuando llegue una visita de supervisión o una visita de evaluación. Lo que me gusta es que vamos a ir explicando y vamos a ir pasando las fechas de estos temas con la finalidad de lo que todos puedan estar inmiscuidos con estos temas médico-legales. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción. Propiamente no fue una clase, ¿no? Sino lo que queremos es que vamos a ir hablando poco a poco de temas específicos del área de la salud. Entonces, muchas gracias por sus atenciones, por su participación. Lo que queremos es que mejoren y que puedan tener mejores prácticas profesionales médicas a lo largo de su carrera, o que el día de mañana puedan inclusive canalizar, ¿no?, una mejor decisión a sus compañeros, a sus próximos compañeros, hijos que están relacionados con temas de la salud.
Evidentemente no es necesario ser un abogado para tomar este curso, no, porque al final de cuentas lo que quiero hacer es bajar mi lenguaje técnico, porque quiero que lo entiendan, porque al final de cuentas me ha quedado muy claro que los médicos y los abogados en algunas ocasiones no se entienden por la terminología, pero bueno, la intención es que cualquier persona pueda tomar este curso, que sepa cuáles son las consecuencias, cómo pueden mejorar y cómo regularizar y normar su actividad médica, ¿no? Entonces, esta es la intención de estos talleres gratuitos que han sido auspiciados por Alejandro de los Santos, y que le agradezco nuevamente la oportunidad con la finalidad de que ustedes puedan tener la información al alcance de sus manos, ¿no? No sé si tengan algún comentario o alguna observación, o quisieran que algún comentario adicional. Hoy por hoy, ya nada más para concluir, creo que sí se está viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Voy a retomar y voy a concluir. Mis estimados, hoy por hoy, las personas pueden tener el ciclo de la vida consiste en que la persona puede nacer bien. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, la persona puede sufrir un accidente y puede estar limitado, ¿no? Entonces su capacidad puede estar mermada, porque a lo mejor generó una discapacidad intelectual, o puede a lo mejor o puede haber generado una enfermedad de índole terminal. Entonces, hay muchísimos factores. Las personas que pueden estar sanas y las personas que tienen, lamentablemente, una discapacidad o una enfermedad terminal. Lamentablemente, estos aspectos van a incurrir en aspectos legales, porque hay que cuidar lo que sería la relación laboral o la relación de prestación de servicios. Es muy importante conocer en dónde estamos trabajando, si estamos trabajando para una organización no lucrativa, si estamos trabajando para una organización lucrativa o para una organización civil. Lo que buscamos es que, dependiendo en dónde estemos trabajando, podemos aspirar a lo mejor a obtener mejores beneficios, prestaciones laborales, podemos tener un mejor salario. No es una regla, pero la posibilidad de tener mejores oportunidades laborales van a ser mucho más altas si se trabaja para organizaciones lucrativas o para organizaciones preponderantemente económicas, porque su finalidad sí es ganar dinero, pero sufragar un servicio, o en su defecto, ganar dinero para subsistir, ¿no? Entonces, es muy importante conocer todos esos aspectos que van a estar relacionados, concatenados, con la finalidad de ir abordando cada uno de los temas en el área de la medicina legal, ¿no? Compartamos, las obligaciones crean derechos y los derechos crean obligaciones. Claro, al final de cuentas es una visión de retrospectiva, ¿no? Una no subsiste sin la otra. Al final de cuentas, lo que queremos es que las personas podamos, ¿cómo lo llamaríamos? Si ustedes me lo permitieran, utilizaría la siguiente palabra. Creo que el conocimiento es para compartirse, no para adjudicárselo. Y lo que queremos es que las personas tengan mayores oportunidades laborales, tengan mayores conocimientos, para que el día de mañana la autoridad o cualquier otra persona no se aproveche de esas circunstancias. Mi familia lamentablemente pasó por esa situación y yo decidí que no más, o que nunca más volviera a suceder esa situación, ¿no? Me preguntan el nombre completo del glosario. Bueno, propiamente el glosario se llama Glosario en materia asistencial médico-legal, así es como se llama propiamente el glosario. Ahorita al día a día se ha estado actualizando, y les puedo mencionar que, ya lo dije, está registrado ante el INDAUTOR, ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, y tenemos hoy por hoy actualización del 12/5 de 2020, que yo lo tengo en PDF. Tengo 1194 conceptos. Básicamente se tienen 1049 conceptos, que son conceptos transcritos de un ordenamiento jurídico vigente.
Entonces, creo que les puede dar un panorama mucho más amplio de qué señala la ley sobre qué es una autorización sanitaria, qué es un profesional de la salud, qué es un expediente clínico, qué es un expediente digital, entre otros, ¿no? La verdad es que creo que puede ayudar muchísimo a visualizarlo. La intención no es darle propiamente esta publicidad, sino que al final de cuentas lo voy a utilizar para dar las clases en las próximas sesiones, ¿no? Así lo pongo para comprar. Pues bueno, en Kindle, en Amazon como tal, en Amazon puedes poner glosario y básicamente puedes descargarlo, ¿no? Puedes tener la versión gratuita, creo que de unos 14 días para darle una vista. Evidentemente está limitado, solamente vas a poder ver unas cuantas definiciones, pero lo importante de este glosario es que puedes visualizar lo que sería la ubicación exacta de la definición y el ordenamiento jurídico de dónde se sacó esa definición, porque vamos a encontrar en algunas ocasiones oposiciones de algunos conceptos. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta o algún otro comentario. La intención es que nuevamente en las próximas sesiones abordaremos temas ya específicos sobre la medicina legal. A lo mejor voy a aprovechar para mencionar que Lindsay nos está acompañando en esta sesión y bueno, ella va a dar un temario, si no mal recuerdo, creo que es el 8 de julio o 6 de julio. Ahorita me confirman, por favor, sobre derecho marítimo, ¿no? Creo que también es un tema muy interesante, o de aviación. El día de mañana también lo podríamos, se podría abordar. Creo que es algo muy interesante. Es el 8 de julio a las 6 de la tarde, Ciudad de México. De hecho, lo acabo de publicar en la página web. Ahí se pueden inscribir y les llega la liga de acceso y la fecha y todo. De cualquier manera, pues aquí está Lindsay. ¿Quién mejor que nos diga? Lindsay, adelante con tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Sí, justamente vamos a dar este pequeño cursito. La verdad es que Derecho Marítimo es un tema muy amplio, Seguro Marítimo es sumamente amplio, entonces lo que vamos a tratar de abarcar en esa hora y media, 2 horas, van a ser fundamentos muy básicos de Derecho Marítimo, historia de seguro en general, ya que, como la mayoría saben, el seguro que conocemos actual viene de la aventura marítima. Y por supuesto lo vamos a aterrizar ya más específicamente a los temas de seguro marítimo, abarcando tanto P&I, que sería la parte civil, como casco y maquinaria, que sería la parte que involucra la embarcación como tal. Espero que puedan acompañarnos y pues bueno, agradecemos mucho que estén siendo parte de esto y ojalá se lleven mucha información que les sea útil el día de mañana. Y yo voy a estar revisando lo que sería ahorita el chat para saber quiénes no recibieron lo que sería el temario. Por favor, aquellos que no lo hayan recibido, por favorcito escríbanme para que se los pueda reenviar. Aquellas personas que colocaron su correo electrónico, bueno, ahí es donde les hice llegar tanto la sinopsis como el temario, con la finalidad de que puedan ir revisando y puedan a lo mejor generar preguntas o dudas sobre un tema en específico para que ya podamos ir tratar de avanzar más rápido sobre algunos temas en particular. ¿De acuerdo? Si no hay nada más que agregar, yo muchas gracias por acompañarnos en esta sesión matutina, que ya es tarde, ya es de tarde, pero bueno, lo que buscamos es que se diviertan, que sea una clase dinámica al final de cuentas. Creo que el programa Simple Mind es muy práctico, al final de cuentas permite visualizar cómo están concatenados cada uno de los temas o están relacionados con la medicina, ¿no? Y con el derecho, evidentemente. Y este es un programa que pues, me tardé un poquito en hacerlo, pero con la finalidad de que puedan tenerlo. Inclusive a lo mejor se los puedo compartir por correo electrónico ya en PDF, lo que sería la versión final de este primer curso. Los demás se los iré pasando poco a poco, pero bueno, al final de cuentas espero que se los pueda compartir. ¿De acuerdo? Si no hay algo más que agregar, Alejandro, pues nuevamente yo agradezco muchísimo el tiempo y la accesibilidad que me has podido compartir en este espacio. No, al contrario, excelente tema, y me pasas por privado el siguiente fecha y tema para ya subirlo a toda la página web para que se escriban. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto.
Sí, Muchas gracias a todos. al contrario, pues muchas gracias a todos y pues que tengan una muy bonita tarde. Quédense en casa, por favor. Hasta luego. Hasta luego.